Sí. Hola, ¿se me oye? Hola, Lorena. Hola, ¿qué tal? Se te oye perfectamente. Genial, ¿se me ve también? Sí, también. ¿Y tú ves bien la pizarra? Sí, Mejor si estás con ordenador que con móvil, porque lo digo por el tamaño sí, de la imagen. tengo puesta la tablet, tengo el móvil aquí, Ah, me la he puesto genial. justo. Voy a ver si la puedo hacer más grande. Ahora. Vale. Muy bien. Es que no lo puedo acercar más. Bueno, puedo acercarlo más, La veo bien, ¿eh? Yo lo veo bien. pero si se desconecta, o sea, si le falta batería, igual tendré que... Ahí yo creo que mejor. Buenas. Mejor. Así se verá mejor. Ujú. Estaba hablando con Lorena. ¿Cómo estás? Había hablado con Martín Ferraro, le digo, bueno. Pero no. Como en Vegas, no. Pues nada, recién llegado también, recién aterrizado. Venía cagándome en San todo, tío, por la carretera. Yo fíjate que hoy ha sido bastante, o sea, ¿sabes lo de San Miguel? A unos 5. Vale, empezamos ahora en 5 minutitos. No, venga, ven por ahí. Va. Mm, Canción de Sega. ¿Se oye? Sí, se Vale, oye. vale. Estabais en Bien. silencio, ¿no? Yo digo, no se oye nada. Vale, es que estábamos viendo a ver si faltaba alguien, pero no, no sé si te oye. Ahora sí. Hola, Lorena. ¿qué tal? Hola, guapo. Hola, guapa, ¿qué tal? Bien, aquí en casa. Iba a bajar, pero no dispongo de vehículo. Has Ando. hecho bien porque con la lluvia y todo eso, casi que Sí, sí, mejor. sí, sí. ¿Está lloviendo mucho? Aquí sí, un poquito. Claro, si no necesitas va ahí. Ya robar tu si ya la pongo particular. Total, como no vamos a encontrar. Sí. Ay, como que también me voy a quitar los de la mano. Bueno, donde queráis, claro. Como si queréis usar una silla. ¿Cómo es el título? ¿Primera clase de verdad? Clase de pizarra. No, vamos a estar por lo menos, yo creo que hasta final de mayo, a ver si podemos adelantar con esto. Y en junio, a lo mejor empezamos ya a salir y dar alguna instrucción, a ver qué pasa. Esas son las dos fases que nos quedan de este primer año. Empezar Vale. a tener claro el tema de estructura de clase en la pizarra y después pues empezar a salir y empezar a soltarnos. No vais a hacer una clase entera todavía, que además nos da tiempo de sobra el año que viene y más siendo tan poquitos. Bueno, palabras clave para esto de... Creo que ya hemos visto alguna cosa, me suena alguna clase que estuvimos viendo alguna cosa en la pizarra, pero cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir una serie, sea para nuestra práctica personal o sea
para los alumnos. Sobre todo yo voy a hablar en términos de alumnos, porque en la práctica personal muchas veces nos ponemos en la esterilla y nos dejamos un poco llevar, ¿no? Pero a la hora de construir una serie con un contexto determinado, con una finalidad determinada, tenemos que tener en cuenta, pues eso, los alumnos, ¿no? Entonces, palabras clave. Estructura. Equilibrio. Vamos a sustituir la palabra equilibrio por armonía para no mezclar con el efecto energético, ¿vale? Que sabemos que hay efecto vitalizante, efecto relajante y efecto equilibrante. Entonces, cuando yo hablo de aquí de equilibrio me refiero al conjunto de la serie, que tiene que estar equilibrada o armónica, ¿vale? Porque puede ser vitalizante y estar súper equilibrada, si cumple esa función. Estructura, equilibrio, armonía, progresión. Vamos a decir progresión, dirección. Es decir, nos encaminamos hacia algo en la sesión. Lo podemos simbolizar como una flecha ascendente y luego una pequeña bajada. Como subir a la cumbre de la sesión y bajar un poquito. No podemos terminar una sesión en la cumbre, salvo que esa cumbre sea una práctica de relajación o de meditación. En ese caso, aún así hay una salida de ahí. ¿Entendéis? La flecha esta es la salida. Esto sería el ascenso, vamos a llamarlo así, y esto sería la salida. Es decir, aquí puede ser 1 hora y 10 minutos y esto puede ser los 5 minutos finales. Pero imagínate que el ascenso, o sea, la cumbre de la práctica, no es una relajación o una meditación, sino que es un pranayama, por ejemplo, y toda la sesión está enfocada a ese pranayama, o una postura. Entonces aquí la salida o la bajada va a ser diferente, porque si la postura está en el centro de la clase, y ese es el objetivo, el resto es como ir bajándonos de la cumbre. ¿De acuerdo? Ahora explicaremos cada una de esas cosas. Progresión, dirección, objetivo, que ya hablaremos de esto cuando toque pedagogía del yoga. Objetivo u objetivos, vamos a ponerlo en plural, porque en pedagogía se habla de que hay objetivos generales y objetivos específicos. Dentro de una sesión puede haber más de un objetivo, pero esto ya veremos, que ahora no nos vamos a complicar tanto la vida, ¿vale? Simplemente es para que tengáis una idea general, porque ahora los objetivos van a ser muy básicos. Por ejemplo, ¿qué objetivo tenéis la semana pasada, el módulo pasado? Hacer una variante de la serie, sí que es. Chimpún. O sea, no había nada extraordinario. Ay, se me ha olvidado aquí una cosa importante. Fluidez. ¿Vale? Fluidez significa que no hay interrupciones. Hay una... Bueno, ahora explicamos cada uno de ellos. Leitmotiv, que esto en el contexto del yoga integral es muy importante. A veces el leitmotiv puede coincidir con el objetivo y otras veces puede estar simultáneamente al objetivo. El leitmotiv, como ya veremos en su momento, pero ya os lo adelanto, es como una especie de aroma que permea toda la sesión, que está presente desde el inicio hasta el final. ¿Ok? El objetivo no tiene por qué estar presente durante toda la sesión. A veces coinciden, a veces no, a veces se justaponen. Vale. No sé si queda alguna palabra más por ahí, pero... En el primer módulo de segundo haremos una práctica del saludo al sol para conectar con la fluidez. Si yo os digo, ¿cómo sería practicar el saludo al sol con fluidez? ¿Qué significa? Lo digo para explicar este término, que igual, como se ha colado ahí en medio, pero es muy importante. ¿Qué significa fluidez?
Pues que entre unas asanas y otras haya un movimiento, ¿no? Que no sea un parón, ¿no? Exacto, que no hay interrupción, ¿vale? Lo que fluye es el agua, es un río que sube, que baja, que bordea. Entonces, cuando tú construyes una serie de asanas o una serie de hatha yoga o de yoga integral, entre los diferentes componentes de la estructura, que ahora lo vamos a repasar y que va a ser el tema del próximo módulo, si no recuerdo mal, no, del siguiente, el de junio, vamos a fluir entre cada una de esas estructuras, es decir, em, no vamos a subir, bajar, volver a subir, volver a bajar. Esto no es fluidez, ¿vale? Tiene que haber un sentido de progresión y de fluidez, ¿vale? Entonces, si empiezo de pie, voy a ir hacia el suelo y voy a terminar en el suelo, o luego me voy a sentar, pero no voy a empezar de pie, luego tumbarme, luego volver a ponerme de pie, luego sentarme, luego tumbarme boca abajo. Es decir, ahí no hay progresión, no hay fluidez y por tanto no va a haber armonía. ¿Vale? ¿Hasta aquí se entiende? Ujú. Es que el borrador es un poco ortopédico. Que el borrador clásico no borra una mierda, ¿eh? Vale, entonces, ayudarme a repasar, antes de que nos pongamos a hacer trabajo de campo, de coger una serie, desmenuzarla, destrozarla a veces, recordarme cuáles son las partes de una clase, que las hemos ido estudiando por separado. Tenemos, lo primero que sería, La toma de conciencia. toma de conciencia. La toma de conciencia. Toma de conciencia. Después, Pues Pawamuntasana. Moverlo las extremidades. ha dicho Lorena, Pavana Mukta Asanas, vale, correcto, Pavana Mukta Asanas. Pero tanto toma de conciencia, o si queremos podemos dejar la toma de conciencia aparte. Pero ¿cómo denominaríamos la primera parte de una sesión de yoga clásico, sea hatha yoga, sea integral? La parte de la preparación, ¿vale? Ah, vale. Preparación. ¿La toma de conciencia forma parte de la preparación? Bueno, si quieres sí, pero vamos, lo vamos a poner aparte. Preparación. ¿Preparación de qué? ¿Es física, energética? Es decir, tenemos que despertar la energía vital, energética, respiratoria y si quieres también mental, porque está ese componente mental, aunque eso sería más la toma de conciencia, ¿vale? Toma de conciencia podríamos decir que es una preparación mental. Ok, en esa preparación tenemos diferentes elementos, igual que la toma de conciencia tenemos diferentes posibilidades. No las vamos a ver ahora porque forma parte del módulo que os comento que vamos a ver en el mes de junio. Hay diferentes tomas de conciencia, diferentes posturas desde la cual podemos empezar una toma de conciencia. ¿Podemos empezar una toma de conciencia tumbados? Sí. ¿Podemos hacer una toma de conciencia sentados? ¿Podemos hacer una toma de conciencia de pie? También, efectivamente. Esas son las tres posiciones. Demasiado hacia adentro, así, de repente. A ver, como poder, hasta boca abajo podríamos hacer una toma de conciencia. En general, con todas las excepciones, también podría ser tumbados con las piernas en la pared. No, 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 no. En serio. En serio, por ejemplo, cuando yo he hecho sesiones que se llamaban yoga para vagos era sobre todo en verano, en el mes de julio, que hace un calor que te mueres, que no tiene ganas de practicar ni saludo al sol ni historias, empezábamos con las piernas en la pared. O sea, llegabas de la calle, piernas en la pared, y haces la toma de conciencia ahí, y luego empiezas a moverte desde ahí, ¿vale? Pero lo normal es que sea sentado, tumbado o de pie, ¿vale? Preparación física, energética, respiratoria, mental, vamos a atribuírselo a la toma de conciencia.
Ha dicho Lorena, Pavana Mukta Asanas. Muy bien. Tenemos 1, 2 y 3. Tenemos ahí para elegir. ¿Qué más puede ser la preparación? Movimientos físicos. Recordarlo. ¿Y eso cómo se llama? Articulares es Pavana Mukta Asanas 1, aunque no sean los oficiales. Pero si recordáis, simplemente tenéis que echar atrás la memoria cuando empezamos la formación, que es lo que fuimos aprendiendo. Primero fueron los Pavana Mukta Asanas, después. Los ejercicios ¿Esto cómo se de llama? rollings y todo eso. 2 o más asanas enlazadas a través de un movimiento. Eso es, karanas. 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 Y si quieres llamarles ejercicios preparatorios, también. Pero bueno, ejercicios preparatorios son todos. ¿Qué más tenemos en la preparación? Antes de irnos a la culminación de la preparación, que ya sabemos todos cuál es. El saludo al sol, Surya Namaskar. Pero antes de eso, si estamos diciendo preparación física, energética, respiratoria, ¿recordáis algo que hicimos en el retiro primero? El movimiento ese del feto, o sea, Eso, lo que es la eso sería una respiración. karana o un ejercicio Vale, preparatorio. vale. En el primer retiro, en el de Navidad, ¿con qué pranayamas? No, pranayamas aquí jamás en la vida. No, no A caigo. ver, vale, Lo de sí, la respiración los yógica compro. completa Te y lo compro todo eso, esos sí, sí, ejercicios sí. de respiración que hicimos. Pero es lo que está diciendo Lorena, justamente, los ejercicios de desbloqueo de la respiración, todo lo que son ejercicios, ¿os recordáis, por ejemplo, de aumentar la inhalación, aumentar la exhalación? ¿Qué nos vamos a esperar al final de las asanas para hacerlos? ¿Antes del pranayama? No, no tiene sentido. Si tenemos que hacer algo de eso, lo haríamos aquí, ¿vale? Desbloqueo de la respiración. Desbloqueo de la respiración. Incluyendo, claro, todos son opcionales. O sea, cuando tú planteas una preparación, y es ahí donde vamos a llegar ahora después, en función de cuál sea el objetivo de la sesión, incluso el leitmotiv, yo voy a ir escogiendo piezas del puzzle. Entonces me voy a ir, no voy a empezar por el principio, voy a empezar por el final. ¿A dónde quiero llegar con esto? A la serie Rishikesh. Vale, voy a hacer serie Rishikesh. ¿Qué hago para preparar la serie Rishikesh? Entonces aquí voy eligiendo cosas. ¿Vale? Yo tengo una libreta que tiene pues, como casi los años que te llevo yo enseñando yoga, que tengo ahí todo desglosado, todos los ejercicios preparatorios, todos los Pavana Muktasanas, todos los desbloqueos de la respiración. Y me acuerdo que al principio, cuando empezaba yo a hacer clases, preparaba las clases así, cogía la libreta y decía, a ver, de aquí, ¿qué voy a coger? Esto y esto. De aquí, ¿qué voy a coger? Esto y esto. Claro. Ahora ya casi no la uso y no sé con quién comentaba el otro día que de vez en cuando la abro y descubro ejercicios que hacía hace 20 años o hace 25 años y que ya no los hago en la clase y digo, ostras, no me acordaba ya de esto. Entonces mola tener toda esa información, ¿no? Entonces a lo que voy es que en realidad no tenemos que hacerlo todo. Y como muy bien has dicho, Zaida, aquí incluiríamos los 2 krillas. La pregunta esta de por qué aumenta el CO2 en casi todos los pranayamas, excepto en 2, que son krillas, que son ejercicios de limpieza. Si yo voy a hacer una krilla, un ejercicio de limpieza, ¿lo voy a meter después de las asanas? No. Lo vamos a meter siempre al inicio. Entonces aquí serían Kapalabhati y Bastrika. ¿Significa eso que no los puedo meter al final en una serie vitalizante, por ejemplo, si es por la mañana, como un pranayama vitalizante? Claro que no, los podemos meter también. Son pranayamas también, ¿vale? Eso sí, a las 8 de la noche no vamos a hacer un Kapalabhati al final de la sesión, porque nos vamos a activar, salvo que nos vayamos a ir de marcha después, ¿vale? Entonces, todo esto es la preparación, que culmina con Surya Namaskar en todas sus variantes, Chandra Namaskar, y una cosa que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver en breve, que se llaman
los 5 tibetanos, que en realidad son 7. En realidad son 7 tibetanos, ¿vale? Pues qué raro, ¿eh? Si eres pita te tiene que encantar. ¿Y Aunque te por qué mareas. dice 5 si son 7? Ya, pues tienes que o evitarlo o hacerlo de otra manera. Ya lo veremos. ¿Y por qué? ¿Siete? Porque en realidad son 7 tibetanos. No. Son 7 ejercicios diferentes. Pero uno de ellos es como un banda y se hace con el estómago vacío. Entonces, ¿qué pasa? En la mayoría de parte de las clases no lo podemos hacer, ¿sabes? En algún retiro sí que los haremos los 7, lo veremos cuando veamos los bandas. Es igual que Uddiyana Bandha, no sé si conocéis Uddiyana Bandha, que es la retracción abdominal, como los hipopresivos de ahora de Occidente. Pues es lo mismo, ese es el sexto tibetano. Pero bueno, de normal vamos a usar los 5 tibetanos. Son 5 ejercicios más o menos llevaderos, que no son para todo el mundo, pero bueno. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera gran pieza del puzzle. La preparación física, energética, respiratoria, mental. ¿Cuál sería la siguiente pieza del puzzle? En el contexto del Hatha Yoga sería la más importante. En el yoga integral no tan importante, pero muy importante también. ¿Cómo le llamamos? Vamos a ponerlo aquí. La serie de asanas. ¿Vale? Serie de asanas. Una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar en el yoga clásico, en el yoga integral, en el yoga que vamos a aprender en esta escuela, sabiendo que hay escuelas que no lo hacen así, que hay sobre todo las escuelas del sur de India. La parte dinámica de la sesión está aquí, ¿vale? Y con excepciones, la parte estática de la sesión está aquí, la serie de asanas, ¿vale? Lo cual no significa que yo pueda utilizar la dinámica en algunas ocasiones cuando hay una postura especialmente desafiante, una postura que no conozcamos lo suficiente todavía o por el motivo que sea, ¿vale? No significa, no son excluyentes. Igual que aquí también puedo usar la estática en un momento dado. Puedo hacer un movimiento, puedo hacer el gato y luego quedarme ahí en el gato un momentito y respirar. No pasa nada, ¿vale? Pero de normal, aquí sería la parte dinámica, aquí sería la parte estática. Metérselo en la cabeza porque esta es de las poquitas normas que vamos a tener en cuenta. ¿Ok? Que me vas a decir que en la Ashtanga Yoga Vinyasa, vale, para eso te vas y te haces la formación de Ashtanga de Vinyasa, pero aquí vamos a hablar del yoga clásico, el yoga de toda la vida. No, pero a ver, yo respeto profundísimamente el Ashtanga y el Vinyasa. O sea, me encantan el Ashtanga y el Vinyasa cuando están bien hechos, ¿vale? O sea que no, para nada. Igual que el Kundalini, hay gente que odia el Kundalini. A mí no me gusta, pero lo honro profundamente porque a mucha gente le encanta. Entonces, hay que honrar todos los estilos, incluso el yoga con serpientes. El yoga con serpientes, el yoga de la cerveza, si le sirve a alguien para que descubra el yoga, maravilloso, ¿sabes? No. Sí. La preparación estaría hasta los kriyas. No, la culminación. Claro, La parte de la preparación. claro, pero no significa que tengas que hacerlos todos, ¿vale? Igual en una sesión, por ejemplo, a gente que ya sepa, puedes ir de la toma de conciencia directamente, como a veces hemos hecho, al saludo al sol. Directamente, no tienes por qué pasar por todo esto. Obviamente, cuando trabajamos con principiantes, ¿qué parte va a tener más importancia? ¿Ya la serie de asanas o la preparación? Obvio, ¿vale? Las asanas las vamos a ir introduciendo de a poquito y al principio es posible que también sean dinámicas, ¿vale? Cuando hablemos de yoga dulce, os diré, el yoga dulce es una versión suave del yoga integral. Y ahí no hay reglas. Quiere decirse que puedo mezclar la dinámica con la estática, la preparación con las asanas, porque lo que busco es la suavidad, el estado de relajación y una práctica menos exigente. Entonces no voy a ser tan estricto con la estructura, ¿vale? Pero de normal, Hatha Yoga, yoga integral,
Vamos a buscar esto. Que en realidad, si uno escarba bien incluso en los yogas dinámicos, vas a encontrar esto también. Porque aunque hagan asanas tipo karana, hagan vinyasas, que se llaman, ¿no? Que son lo mismo que karana, es el mismo concepto, al final siempre entran en quietud también. Siempre hacen algunas asanas que son en quietud. Entonces el proceso es el mismo. En realidad, si pillamos este mecanismo a la hora de construir series y teniendo en cuenta esto del objetivo y el leitmotiv, podemos hacer cualquier estilo en realidad, incluso Kundalini. ¿Vale? Muy bien. La serie de asanas, la duración de las asanas, el número de asanas, todo esto va determinado también por el objetivo, ¿vale? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Las asanas son una transición hacia algo más, es decir, después voy a hacer pranayama, voy a hacer relajación profunda, voy a hacer yoga nidra, voy a hacer meditación, ¿qué voy a hacer después? Entonces, cada pieza del puzzle va a condicionar las demás. Esto es sentido común, ¿vale? Entonces aquí, pues, podríamos enumerar aquí la clasificación de asanas que conocemos o la clasificación energética, podríamos decir, ¿cómo las hemos aprendido? Asanas de pie, sentado y de rodillas, boca arriba, boca abajo, de cúbito supino, de cúbito prono. ¿Y qué más? Invertidas. Esa es la forma en la que las hemos aprendido. Esa es una clasificación. Luego están flexión, extensión, rotación, inclinación lateral, posturas de fuerza, estabilidad. ¿Ok? Sería otra clasificación. ¿Y cuál, a nivel de estructura de clase, las dos más importantes van a ser justamente la posición de la columna vertebral, posición y movimientos de la columna vertebral, es decir, flexión, extensión, rotación. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de equilibrio y armonía, ¿vale? Esta es otra norma que tenéis que meteros en la cabeza, que va a salir una y otra vez, o sea que si queréis apuntarla, pero lo vamos a indicar. Para que una serie sea equilibrada o armónica, como mínimo tiene que tener 3 movimientos de la columna vertebral presentes, que son los 3 movimientos básicos. ¿Cuáles serían? Flexión hacia adelante, extensión o flexión hacia atrás y rotación. Cuanto más tenga, mejor. Cuantos más movimientos de la columna haya, más armonía, más equilibrio habrá. Flexión, extensión, rotación. O torsión, si quieres. ¿Vale? Y la siguiente clasificación que nos importa y mucho es la energética. Lo hemos mencionado antes, vitalizantes, relajantes, equilibrantes. ¿Recordáis la relación que tenían estas dos formas de clasificar las asanas? Las flexiones son relajantes, las extensiones son vitalizantes, las rotaciones son equilibrantes. Fijaros, una de cada. Por eso decimos, los 3 movimientos más importantes son esos 3. Flexión, extensión, rotación. ¿Por qué? Porque representan estas 3 categorías energéticas. Vitalizante, equilibrante, relajante. Recordamos, esto es pregunta de memoria y evaluación. Recordamos lo que significa, porque si un alumno te viene y te dice, oye, cuando dices que esta asana es vitalizante, ¿a qué te refieres? ¿Tenemos claro esto? Solo tenemos que saber como un Padre Nuestro, si uno es católico. Vitalizante, pues, que Sí. Sí, pero de forma científica. Vale, pues Lorena, ¿tú te acuerdas? No. Pues esto es muy importante, porque además se va a repetir con los pranayamas. ¿Vale? Entonces, los tres tienen que ver con Prana Sakti, Manas Sakti, ¿os acordáis? Energía vital, energía mental. Claro, esto lo vamos a repasar en anatomía energética.
Las energías sutiles. Ese sería el primer plano. En un plano más físico, cadenas del sistema nervioso. Siguiendo en el plano físico, a nivel cerebral, hemisferios cerebrales. Hemisferios cerebrales. Y si nos vamos al plano psicológico, actitud psicológica. Vitalizante, ¿qué sería? ¿Extroversión o introversión? Extroversión. Pues, Relajante, introversión. Equilibrante, ni para afuera ni para adentro. ¿Vale? Vitalizante, ¿qué sería? Prana Shakti, energía vital, o Mana Shakti, energía mental. Prana Prana. Shakti. ¿Vale? Entendiendo energía mental, no la mente condicionada, la mente que da problemas, sino la energía más sutil. ¿Vale? Veremos cuando hablemos de la anatomía energética, de las envolturas, que estas dos energías son muy importantes porque Prana Shakti, la energía vital, alimenta el cuerpo físico y Mana Shakti alimenta los demás cuerpos, es energía más sutil. ¿Ok? Entonces no entendamos Mana Shakti como energía de darle vueltas a la cabeza, no. Porque Mana Shakti tiene que ver con la relajación. Mana Shakti. Cadena del sistema nervioso vitalizante, ¿cuál sería? ¿El simpático o el parasimpático? Que no es tan simpático, ¿verdad? El del estrés, ¿no? No significa que las posturas no vayan a estresar. Tú haces una postura vitalizante, no te estresas. ¿Okay? Están presentes los tres efectos en realidad. Cadena del sistema nervioso sería simpático, parasimpático y equilibrante, que serían las dos. Vitalizante, activamos el simpático. Relajante, el parasimpático. Equilibrante, equilibramos los dos. ¿Vale? Hemisferios cerebrales. Prana Shakti, ¿qué hemisferio cerebral sería? El derecho, ¿no? ¿Cómo activas el sistema simpático, por ejemplo? Con las posturas vitalizantes. Es el de acción, el de lucha o huida. Activa. O sea, yo tengo una postura vitalizante, ¿qué pasa? Porque estás activando la energía vital. Y esa energía vital está relacionada con las cadenas del sistema nervioso y con los hemisferios cerebrales. Es simpático. Perdón, o sea, súper cero conocimiento de neuronas. En todo el sistema nervioso. No es una cosa concreta en un lugar determinado. ¿Vale? El sistema nervioso está por todo el cuerpo. El sistema nervioso central parte de la médula espinal. ¿Ok? Y entonces, ese sistema nervioso central tiene dos funciones, dos modos de activarse. A nivel fisiológico tampoco te lo sé explicar porque no soy médico. A lo mejor eso te lo puede responder mejor Rafael o Esther, que han estudiado ese tema, pero en realidad son dos modos de funcionar del sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. ¿Ok? Cuando se activa el simpático, o porque te tomas una taza de café, o porque activas con las posturas, por ejemplo, o con un pranayama, se activan una serie de resortes, ¿vale? Que veremos en su momento en anatomía energética. Es que estamos adelantando, pero no os perdáis, ¿vale? No me quiero detener demasiado en cada una de estas cosas. Pero sí que tengáis claro que vitalizante significa esto, ¿vale? Prana Shakti tiene que ver con el sistema nervioso simpático, con el hemisferio cerebral izquierdo y con la actitud de extroversión. Vale. Mana Shakti, es decir, todo lo que es relajante en yoga tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático, hemisferio cerebral derecho, el de la intuición. ¿Vale? El análisis racional matemático, eso forma parte del sistema nervioso simpático. ¿Ok? Y la actitud es introversión, de ir hacia adentro. ¿Vale? El derecho sería relajante, es el de la intuición, es la energía mental, y el izquierdo sería el vitalizante. Hay una diapositiva en la que vamos a estudiar una cosa que se llama el Swara Yoga. Lo más gracioso de esto es que
Es muy simple averiguar qué energía está activa en ti ahora. Respira por la nariz. ¿Qué fosa está activa ahora? La izquierda. ¿Con qué hemisferio cerebral tiene que ver la izquierda? Con el contrario. El derecho. Aquí está el cruce. El lado izquierdo del cuerpo tiene que ver con el hemisferio derecho. Y el lado derecho del cuerpo, el lado izquierdo. Aquí está el cruce. Es como el cruce de cables está aquí. Entonces, todo el lado, cuando tienes un trombo en el hemisferio cerebral izquierdo, lo que se te paraliza es el lado derecho del cuerpo, a partir del entrecejo, y al revés. ¿Vale? Entonces, está activa la fosa izquierda. ¿Fosa izquierda qué es? ¿Solar o lunar? Lunar. Lunar. Si está activa la izquierda y vas a hacer actividades intelectuales, como estamos haciendo ahora, fantástico. Pero imagínate que estás a punto de salir a correr en un maratón y tienes la fosa izquierda activa. Hostia, es una putada. Porque tu energía vital no está activa. Entonces, el Svara Yoga, que lo veremos en su momento, utiliza determinadas prácticas del yoga para cambiar la polaridad. Hay técnicas para eso. Pero fijaros la importancia que tiene esto. Si resulta que estoy trabajando con un grupo que todo el mundo está con la fosa izquierda tapada, pues yo a través de la práctica puedo lograr que cambie la polaridad o que se equilibre. Entonces, estos efectos energéticos, vitalizante, relajante, equilibrante, junto con los movimientos de la columna vertebral, es lo que va a tener que ver con el carácter de la serie de asanas que yo voy a utilizar. Al principio vamos a diseñar este tipo de series, no nos vamos a complicar con objetivos demasiado concretos, van a ser objetivos más genéricos que tengan que ver con la energía. Es decir, yo os voy a sugerir, vamos a hacer una práctica, vamos a construir una serie vitalizante en la que el objetivo final sea un pranayama al final de la sesión, por ejemplo. Y es una práctica con un determinado contexto. Para gente que ya tenga un poquito de práctica, no son principiantes, o al revés, sí que son principiantes y vamos a practicar por la mañana. Con lo cual no hay problema de hacer un pranayama vitalizante al final. ¿Ok? Esto es muy importante que lo entendamos. Porque si no, y vamos a estar un par de clases trabajando sobre estas cosas. Porque cuando yo voy a construir una sesión, no cojo la hoja y empiezo a decir, bueno, pues mira, empiezo por la toma de conciencia sentado, luego sigo haciendo los movimientos del gato, luego no sé qué. O le pido a la inteligencia artificial que me fabrique una serie que te lo pueda hacer. ¿Eh? Le pides una práctica de yoga y te diseñas toda una sesión. Ahora, ¿esa sesión va a cumplir esto? Ya te digo yo que no. Inténtalo si quieres. ¿Vale? Y sobre todo no va a tener dirección. Va a ser una práctica. O sea, una práctica cualquiera, pues es como si tú en la cocina empiezas a mezclar ingredientes y dices, mira, voy a hacer un guisado. Le pongo un poco de esto, un poco del otro, un poco de... Ya está. Sin sentido ni dirección ninguna. Dirección. Progresión y dirección. ¿Hacia dónde vamos? ¿Ok? ¿Lo puedes hacer? Sí. Pero qué pena. Con todas las posibilidades que esto tiene. ¿Vale? ¿Entendéis por dónde voy? Cuando tengamos claro hacia dónde vamos, vamos a utilizar los elementos adecuados para ese dónde vamos. Si voy a hacer una práctica vitalizante, quiero que cuando termine la clase se vayan a trabajar con ganas, con energía, pero no alterados, voy a utilizar según qué elementos, dependiendo del nivel del grupo, dependiendo de qué es lo que quiero conseguir. En esto que decíamos de la salida, es muy importante una palabreja que vais a escuchar con Rafael en el próximo módulo, porque es el nombre de su meditación. Niroda. Niroda. Niroda es un estado muy particular de la fisiología en el cual es el estado de yoga nidra casi. El cuerpo duerme, pero la mente, el cuerpo está muy relajado, pero la mente no está dormida, está súper activa, súper centrada. Entonces es como estira y suka a nivel fisiológico. Y es un estado, y cuando salimos de una sesión de yoga tenemos que acercarnos lo más posible a ese estado,
porque si yo hago una práctica vitalizante y veo que la gente sale alterada de los nervios, eso no es niroda. ¿Vale? Entonces he fallado en la sesión. Hostia, pero es que era súper vitalizante. Mira, se he metido 5 tibetanos ahí a tope. Hemos hecho los Pavana Muktasanas 3. Hemos hecho Kapalabhati. Hemos hecho asanas, pero me he pasado con las extensiones. He hecho un montón de extensiones. No ha sido una práctica equilibrada y el efecto energético se me ha disparado. Y la gente no ha salido con equilibrio y con armonía. No ha salido en un estado de niroda. Y al revés, como practican por la noche, pues vamos a hacer una práctica relajante. Vale, y le meto de todo para relajarlos, para hundirlos en la miseria. Y salen de la clase así como zombies. Clase, no salen, se han quedado. A mí me ha pasado esto un montón de veces, ¿eh? Sobre todo cuando empezaba, claro. Y en base a ver cómo salía la gente, pues... O que te decían al día siguiente, hostia, la sesión del otro día estuvo muy chula, pero no he dormido en toda la noche. Señal de alarma, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Para que no una persona, sino varias pase eso, ¿no? Claro, claro, depende de lo que hagas. No os conté la anécdota esta de... Era mi segunda profesora de yoga. Estuve unos años con ella. Y esta venía del mundo de la gimnasia y de repente eran clases desequilibradas, que era lo que he contado, ¿no? Hoy vamos a hacer solo extensiones. A las 9 de la noche. Mi mujer y yo llegábamos a casa a las 11 y pico de la noche, los ojos como platos ahí en la cama. Hostia, no puedes dormir, no, yo tampoco. Claro. 1 hora y media haciendo extensiones, claro. Y si no, cuando le daba por los abdominales, tío. Toda la sesión haciendo abdominales a las 9 de la noche. Claro. Eso sí, el día que hacía flexiones, te hundías en la miseria. Adentro, para adentro. Claro, no, eso es justo lo contrario de lo que estamos buscando. ¿Vale? Ok, entonces tenemos toma de conciencia, primer elemento, preparación física, energética, respiratoria, segundo elemento, serie de asanas, tercer elemento. ¿Qué más elementos tenemos? En el contexto del Hatha Yoga o en el de yoga integral. Pranayama, pranayama. ¿Dónde va ubicado el pranayama en una sesión de yoga clásico? Al final. Pranayama nunca al principio. Decía uno de mis profesores, que era experto en pranayama, decía, las asanas clarifican los canales de energía. Es verdad, esto que estamos hablando, clarifican tu energía, tus nadis. Pranayama los recarga de energía, es decir, estimula la circulación de la energía. Entonces, ¿vas a empezar la casa por el tejado? ¿Vas a empezar por el pranayama? No. Igual que lo que hablábamos de la meditación. Claro que pues meditar antes de la práctica te puede ayudar, pero lo suyo es que la meditación vaya al final. ¿Vale? Entonces, el siguiente bloque sería, vamos a ponerlo aquí, pranayama. No hagáis foto de esto porque no merece la pena. Pranayama. Hemos dicho que los ejercicios respiratorios o desbloqueo de diafragma incluso los haríamos al inicio. Pero el pranayama de normal va a ir al final de la sesión. Y con el pranayama, ¿qué clasificación tenemos básicamente? Esta. Claro, porque la posición del cuerpo es la misma. Columna vertebral erguida. A ver, ¿me ponéis un ejemplo de pranayama vitalizante? Sí, estos, los que son kriyas y pranayamas, pero hablábamos antes de las fosas nasales. ¿Cuál es la fosa solar? La derecha. Surya Veda Kumbhaka. Es inhalo por la fosa derecha, exhalo por la fosa izquierda, todo el tiempo. Estoy activando esta fosa solar. Es decir, estoy activando prana sakti, sistema nervioso simpático, hemisferio cerebral izquierdo, fosa derecha, hemisferio izquierdo. Surya Veda. Surya Sol, Veda atravesar o perforar. Atravesar el nadi solar, es lo que significa Surya Veda. Un pranayama equilibrante, que esto sí que los vimos, Nadi Sodhana, también jugando con las fosas nasales, Nadi Sodhana, respiración alterna. ¿Qué es lo que hago en Nadi Sodhana? No sé si os habéis dado cuenta de esto. Hemos dicho que Surya Veda es derecha, izquierda, ¿verdad?
Chandra Veda, que no lo hemos visto porque no hemos visto los pranayamas relajantes, es al revés. Izquierda, derecha. ¿Y qué hago en Nadisodhana? Izquierda, derecha y luego derecha, izquierda. Es decir, hago luna y sol. Luna y sol. ¿Qué estoy haciendo? Equilibrar las dos energías. ¿Cuál es ese? ¿Y cuál es el relajante? El relajante sería Chandra Veda. Respiración lunar. ¿Vale? Para equilibrar la energía mental. Esto me recuerda algo muy importante que esta mañana pensaba, digo, que no se me olvide decirlo, que no se... pero bueno, de todas maneras saldrá una y otra vez. De las pocas normas que hay a la hora de construir una serie de asanas, una de ellas es, aparte de esto de si empiezo de pie voy a ir hacia abajo, si empiezo abajo voy a ir hacia arriba, no voy a hacer saltos, es que voy a evitar, hay posturas simétricas y posturas asimétricas, ¿se entiende esto? Tadasana es una postura simétrica, es decir, los dos lados están igual. En cambio, Guerrero 1 es asimétrica, porque si divido el cuerpo por la mitad, los dos lados no están iguales, ¿vale? Voy a evitar hacer más de 2, 3 posturas asimétricas seguidas, ¿vale? Como norma. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Cuando salgas de aquí, estate un rato muy largo yendo la pata coja, ¿vale? Con una pierna, hasta la esquina por lo menos. Pero es que haces la derecha y luego la izquierda. Claro, claro. Tampoco. Guerrero 1, Guerrero 2, luego si quieres el Guerrero 2, un lado, el otro, y luego Tadasana. Cuando tú caminas, ¿qué estás haciendo? Hablando en términos de energía, Prana Shakti, Mana Shakti, el sistema nervioso, hemos dicho el lado derecho del cuerpo, un hemisferio, una cadena del sistema nervioso, una energía. El lado izquierdo, la otra. Cuando tú caminas, estás haciendo derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Te imaginas? Derecha, 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 derecha y luego izquierda, izquierda. ¿Entiendes? Entonces, el hacer varias posturas asimétricas y luego una asimétrica es como caminar, es como Nadisodhana. ¿Vale? Porque vamos a crear un desequilibrio. A ver, también si estás haciendo un vinyasa, una karana, y trabajas todo el lado derecho de un lado con 3 o 4 posturas y luego el otro, está bien, pero luego siempre una postura asimétrica. Vamos a jugar siempre con eso. José Manuel, esto lo metemos en la serie de asanas, ¿verdad? Lo Claro, de claro. así, Sí, sí, simétricas, vale. a eso me refería, las asanas. Vale, vale. Ok. Vale. Después, bueno, antes del pranayama tenemos otra cosa que no hemos tenido en cuenta, otra pestaña. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué podemos tener antes del pranayama? Muy La, importante, sobre todo en el contexto de principiantes. la relajación, ¿no? El savasana. ¿O ¿La que has no? dicho, Lorena? Relajación, el savasana. ¿O no? Savasana, relajación, efectivamente. Relajación. Siempre. Bueno, siempre con una excepción. Cuando trabajamos con principiantes, ¿el pranayama pensáis que les resulta fácil o difícil? ¿Queremos que se vayan a casa con esa sensación? No, queremos que se vayan a gustito, que salgan en estado de niroda, no alterados. Entonces, ahí en esos casos vamos a poner la relajación al final. Pero de normal, en una sesión de yoga integral con gente ya avanzada o gente que ya tenga un poquito de práctica, la relajación va a ser porque el foco va a estar más en el pranayama o incluso en la meditación. ¿Ok? Entonces aquí la relajación será casi inexistente. Todo esto va a salir cuando empecemos a corregir series, ¿vale? Lo iremos viendo. El último paso, la última pestaña sería meditación. Y aquí podemos incluir desde Yoga Nidra hasta meditaciones activas. Hay 200.000 tipos de meditación, ¿vale? Os pongo La un ejemplo meditación. un poco tonto. Si yo voy a hacer al final,
porque es una ocasión especial, una sesión especial, a lo mejor un poquito más larga. Voy a hacer al final la meditación del chakra corazón. Y este va a ser el objetivo. El objetivo de la práctica es esto. Ahí voy a poner el foco. Y el leitmotiv es abrir el corazón. O Anahat Chakra, o como quieras llamarlo. Abrir Anahat Chakra. Entonces, todo lo que yo voy a hacer va a tener relación con esto. ¿Va a haber una serie muy larga de asanas? No, porque no estoy poniendo aquí el foco, lo estoy poniendo aquí. Entonces, a lo mejor hago 2 o 3 asanas, porque es que no me da la vida. Chakra del corazón es una hora de meditación. Entonces, imagínate que tienes 1 hora y media o 2 horas, como mucho. No vas a hacer una sesión muy larga. ¿Cómo? La meditación chakra del corazón es 1 hora. Las meditaciones activas suelen durar 1 hora más o menos. Entre 45 minutos y 1 hora. Cuando tú pones una meditación activa, con contadas excepciones, casi siempre va a ser el objetivo de la sesión, ¿vale? En relación con el leitmotiv. Hablando siempre en yoga integral. En Hatha Yoga no vamos a poner una meditación, que Hatha Yoga no es meditación, ¿vale? Pero en yoga integral sí podemos poner una meditación activa. Y algunas van a ir mejor al principio, otras van a ir mejor al final, depende de lo que sea, ¿vale? O sea, fijaros la cantidad de elementos que tenemos para jugar con ellos, en función de lo que queramos hacer, ¿vale? Al principio no nos vamos a complicar mucho la vida, estamos empezando a construir series, entonces vamos a buscar el efecto energético fundamentalmente. El objetivo va a ser el efecto energético, es decir, va a ser una práctica vitalizante, equilibrante o relajante. Nos vamos a focalizar en eso. Vamos a focalizarnos en todo esto, es decir, respetar la estructura. ¿Respetar la estructura qué significa? Pues esto que hablábamos, no voy a colocar el pranayama al principio, voy a hacer una preparación inicial, voy a hacer la serie de asanas, voy a ubicar la relajación donde corresponda, voy a respetar el equilibrio, la armonía, es decir, no va a haber saltos, voy a buscar que estén la mayoría de los movimientos de la columna vertebral representados, aunque sea una postura de cada. Voy a incluir los 3 efectos, aunque vaya a poner más hincapié en uno, no descuido los demás. Es decir, si decido hacer una práctica vitalizante, no significa que no haya posturas equilibrantes ni relajantes, no voy a poner solo extensiones. ¿Vale? Y al revés. Además, si echáramos cuenta de todas las asanas, el efecto que más predomina, ¿cuál es? El equilibrante. Por algo será, ¿no? Hay unas cuantas posturas vitalizantes, hay unas cuantas posturas relajantes, y recordar que en una postura están los 3 efectos. No es como tomarse un café o como tomarse una tila, están los 3 efectos. Y muy importante también, dependiendo de muchos factores, ese efecto energético se va a intensificar o se va a suavizar. Vitalizante, equilibrante, relajante. O rayas, tamas y sattva. Es por eso, tiene que ver con esto. Lo hemos comentado alguna vez, me parece. Si yo te marco Utkatasana y te digo, ojos abiertos, y enrollo Iyengar, ¿no? Enraiza bien los pies, busca crecer, endereza la columna, elevo el tono de voz, las luces están a tope, o estoy practicando a plena luz del día. Eso tiene un efecto. Pero si yo voy con una voz así, te digo, prepárate para realizar Utkatasana. Cierra tus ojos, flexiona tus rodillas, bajas la luz. ¿Qué estoy haciendo con eso? Suavizar muchísimo el efecto energetizante, el efecto vitalizante. Lo estoy suavizando, utilizando la voz, utilizando la luz de la sala, utilizando las instrucciones, los ojos abiertos, ojos cerrados. Entonces hay muchos elementos que van a apoyar o a suavizar estos efectos. ¿Has estado en una clase que sea con posturas muy vitalizantes, pero no muy relajantes? No solo la he hecho yo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cada uno de vosotros vais a tener vuestra forma de enseñar y vuestra forma de transmitir.
Algunas tenéis una voz más fuerte, otras tenéis una voz más suave. Entonces, al final, inconscientemente, muchas veces pasa en las clases de los viernes, clases de segundo, que cada uno le da su carácter, lógico. Entonces, hay gente que es más de yoga dulce, más de, venga, vamos a hacer una postura, tal. Y aunque les pidas hatha yoga de profundización avanzado, con posturas avanzadas, te lo hacen como si fuera una clase de yoga dulce. Con lo cual, te la cuelan por la puerta de atrás, porque no te enteras, ¿no? Estás ahí media hora, pero claro, como te están hablando suave. He tenido alguna profesora y algún profesor que era así, ¿eh? Y al revés, una práctica de yoga dulce hecha por un tío con una voz así potente, pues casi se va al yoga integral, ¿no? Ya no es yoga dulce. Entonces, a lo que me refiero es que el objetivo va a depender mucho de muchos factores, no solamente de la estructura, no solo de las cosas que elijamos, sino cómo transmitamos. Que eso es lo que veremos a partir del mes que viene, a partir de junio. Empezaremos a salir y a soltarnos con las instrucciones. Entonces, el que diga que se aburre de preparar una clase de yoga es, como decía la profesora de yoga danza, una obra de arte efímero. Claro, es que es eso, es eso. Pero además tiene mucho de ciencia, porque son muchos elementos con una finalidad determinada, con una serie de características. ¿De acuerdo? Vale. No os preocupéis porque todo esto va a ir saliendo conforme avancemos con las sesiones. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Qué hora es? No, pero seguro que 7. para- 7:30 ya. ¿Ha pasado una hora? Joder, madre mía. ¿Cómo está volando? Ah, Lorena, ¿alguna duda? A ver, yo tenía una medio duda, pero igual conforme te la diga se me va a ir aclarando, porque habíamos comentado que la serie de asanas, mínimo tres, me imagino que máximo podría ser un movimiento de cada de la columna y todos los que quisiéramos, ¿no? Hasta, ¿o qué? Claro, claro. A ver, cuando digo 3 me refería a 3 movimientos de la columna, ¿eh? Ujú. Claro, pero pueden ser 3 posturas o pueden ser más. Vale, Claro, claro. claro. Va a depender, aquí falta un elemento muy importante. En este listado de estructura, equilibrio, progresión, fluidez, objetivos, leitmotiv, falta un elemento muy importante que es el contexto. Arriba El del todo, contexto incluye el grupo. el Es decir, contexto. ¿qué nivel tiene el grupo? ¿Qué es lo que busca el grupo? ¿Qué necesita el grupo aunque no te lo diga? Claro, igual el grupo es un grupo de abuelitas de 80 años y te dicen, no, no, nosotros queremos caña. Pero tú ves cómo se mueven y ves lo que necesitan aunque no te lo digan. Entonces, a veces no Va- siempre coincide lo que expresan con lo que necesitan realmente y que tú como instructor tienes que ver, ¿vale? Y otra cosa también, que creo que lo comentábamos en algún momento, es lo que yo quiero transmitir, ¿vale? Yo quiero ser un profesor solo de asanas y enfocarme en asanas, ¿vale? Fantástico, enfócate ahí. O quiero enfocarme en otros aspectos de la práctica. O lo que me gusta, lo que me mola realmente y disfruto es el pranayama y quiero contagiar a la gente en el gozo del pranayama. Pues dependiendo del contexto y dependiendo de todo esto, me voy a focalizar más en el pranayama o en la respiración. ¿Vale? Porque luego hay estilos de enseñanza, hay un montón de cosas. Pero sí, el número de asanas va a depender muchísimo de todo lo demás, pero sobre todo del objetivo que yo me marque en la sesión. Esto es lo fundamental. Fijaros, cuando hablemos de pedagogía, eh, hay una cosa que se llama una programación didáctica. No sé si estáis alguno familiarizado con el término, porque viene del mundo de la enseñanza, pero la enseñanza aplicada al yoga. Entonces, una programación didáctica, ¿qué es? Una estructura de un curso. Y el primer elemento para establecer una programación didáctica es el objetivo, qué es lo que yo quiero conseguir, qué capacidades quiero que tengan los alumnos. Y en base a eso voy a elaborar unos contenidos, voy a elaborar una metodología, voy a elaborar una cronología de cómo voy a presentar todos esos contenidos. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, esto es muy importante.
Vale, Si es una clase suelta, si estoy preparando a los alumnos para que trabajen con un determinado tipo de asanas, ¿vale? Entonces no hay un número, pero evidentemente 3 sería el mínimo porque si queremos que sea armónica tiene que tener al menos esos 3 movimientos de la columna vertebral. vale. También puede suceder que hagamos una práctica en la que fundamentalmente trabajemos con ejercicios preparatorios y vayamos a hacer solamente una asana al final. Y dependiendo del tipo de clase que sea y el momento del día, puedo escoger qué efecto quiero que tenga esa asana. De normal, casi siempre vamos a escoger una asana equilibrante, porque si solo es una, Cogí clases con gente de allí. Casi todo lo que me hacían era la preparación. ajá, claro, Sí, que yo me quedaba un poco flipada, digo, es raro, digo, pero bueno, hace yo. ya, claro. Sí, sí. No se complica la vida. A ver, si tú, imagínate que os llaman a dar una clase en un instituto o en no sé dónde, que tú no sabes, la gente, puedes preguntar, ¿y qué tipo de gente es? Pues bueno, te pueden decir cosas, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Fundamentalmente con esto, vas a chequear cómo está la gente. Vas a hacer una especie de clase ¿cómo se dice? De test, una clase tipo test. Y en base a eso, si te vuelven a llamar para hacer un curso, ya puedes establecer tú los objetivos, puedes hablar con la gente, qué es lo que queréis hacer, mira, esto es lo que yo os propongo, y vas en una dirección o en otra, puedes ir en tantas direcciones. Vais a ver, cuando empecemos a corregir una clase, vas a ver que puedes tomar un montón de caminos, y cada camino te lleva por un sitio diferente. Entonces depende por donde tú quieras transitar el camino. También a nivel de decisiones de asanas, ¿eh? Porque tú construyes una serie y el que hagas una invertida aquí te lleva a un sitio. El que en lugar de la invertida sea una flexión te lleva a otro sitio. Si es una torsión te lleva a otro sitio. Entonces depende. A nivel práctico, insisto, cuando tenemos el papel delante y vamos a preparar una sesión, no vamos a empezar por aquí. Claro que podemos empezar por aquí. Yo he estado muchos años empezando por aquí y luego construyendo la sesión, pero no es muy útil, porque luego te toca desandar el camino a lo mejor. De repente vas viendo que la sesión te lleva hacia un lugar y dices, ah, sí, pero si quiero que realmente ese lugar esté más claro, voy a cambiar esto de la preparación. Entonces, no tiene mucho sentido. Empieza por lo que quieres conseguir. Quiero trabajar en las posturas invertidas en esta clase. Quiero introducirlos en las posturas invertidas. Vale, ¿cuál va a ser la cumbre? Pues mira, quiero que hagan, aunque sea en la pared, Sarvangasana con la pared, porque estoy en yoga dulce. Va a ser dinámico y estático. Vale, pues ¿cómo llego aquí? No voy a empezar por aquí. ¿Qué hago inmediatamente ante esto? Ah, pues mira, puedo hacer un poquito el rolling. Antes del rolling, pues hago una torsión dinámica. Yo qué sé, ¿entendéis? Y vas yendo hacia atrás. Y luego, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo establezco la salida de la clase? Pues a lo mejor les digo que bajen, que flexionen las rodillas, hacemos una torsión aprovechando que está la pared, y luego una relajación con las piernas en la pared. O no, que se relajen en la posición del feto. O que se salgan de ahí y se sienten porque vamos a hacer un pranayama. Suavecito, porque el foco no está puesto en el pranayama, el foco está aquí, en las invertidas. ¿Vale? ¿Es más trabajo? Sí, hay que pensar más. Lo otro es como que, ah, pues mira, ahora me pega esto, ahora me pega lo otro, ahora pues es lo de cocinar o pensar cuál va a ser el plato principal, qué voy a hacer antes del plato principal, qué postre voy a hacer, elaborar un menú con todas sus garantías, ¿no? Bien. Esto es a lo que os invito, porque este mes la propuesta que hay es que empecéis a crear vuestras propias series. Si la serie sí que te ayuda, te inspira a construir tus primeras series, fantástico. Porque ya dijimos que tenía estas características. Pero si quieres empezar por otro lugar, no hay ningún problema. Tampoco os compliquemos mucho la vida. Suficiente con que pongáis
serie vitalizante, serie equilibrante, serie relajante y el tipo de gente para el que está diseñada. Es decir, serie relajante para principiantes o serie equilibrante para gente que ya tiene, no sé, un par de años de práctica. O gente avanzada, tampoco os metáis porque no hemos visto a salas avanzadas. No hace falta que sea integral, no tiene por qué tener meditación y pranayama. O sea, con que os atreváis con esto ya es mucho. Y una relajación al final y chimpún. ¿Vale? Claro, si al final haces una serie basada en una serie Rishikesh, es como que tienes ahí la estructura hecha ya, ¿no? Claro, Básicamente. claro. No tienes que La- pensar. por eso decía que el objetivo en el mes pasado, ¿cuál era? El objetivo era la propia serie Rishikesh. Es decir, no tiene por qué ser una sola postura, puede ser la serie completa el objetivo de la serie, el objetivo de la sesión. ¿Vale? Puedes Ujú. enfocarte ahí, luego hacer una relajación para salir y chimpún. O sea, no os compliquéis la vida con objetivos demasiado complicados porque no tiene sentido. No me diseñéis una práctica para pita o para bata porque no hemos entrado en esos conceptos todavía. ¿Vale? O para primavera, o para... Objetivos puede haber, vamos, para aburrir lo que quieras. Ya cuando terminemos segundo y tengamos que hacer nuestra clase de integral, ahí sí, no solo vamos a trabajar un objetivo, sino vamos a trabajar el leitmotiv. Y entonces vais a ser capaces de decir, mira, voy a diseñar una serie de yoga integral con una meditación al final, o con un yoga nidra, o con un mantra al final, para trabajar el tercer chakra. Y, hostia, chapó. O los 7 chakras principales. Eso es un leitmotiv. Va a estar presente desde el inicio, desde la toma de conciencia inicial. Voy a llevar la atención, por ejemplo, a Manipur Chakra. Voy a cantar el mantra de Manipur Chakra. Tantas cosas que podemos hacer aquí también. Es que eso es lo bonito, o sea, cuando yo me lo paso pipa, cuando voy a crear una clase especial, ¿sabes? Porque cuando haces clases así todos los días, de ordinario, tampoco vas a hacer ahí virguerías, ¿no? Tiras un poco de sota caballo rey, pero cuando vas a diseñar una clase especial, claro que mola. Y últimamente que ya meto músicas y bailes y cosas de estas, pues ya. Pero claro, es muy rico y es una forma de llevar a la gente hacia sí mismos desde un lugar amable, no desde la exigencia. ¿Vale? Entonces, a ver si de aquí al viernes diseñáis alguna serie. Ah, qué guay. Desconociendo por completo todas las Sí. películas. Pues estaría bien que la revisarais esa misma y hacer algún cambio. La estuvimos elaborando un objetivo y a través de ese objetivo fuimos haciendo, ¿no? Propuestas de, ¿no? Pues de posturas en los Pawamutasana, ¿no? Muy bien. De Pawamutasana, luego bueno, estuvimos Sí. pensando ahí Ajá. en asanas y tal. Pero no, es cierto que luego no nos dio tampoco tiempo ¿no? de poder experimentar. Claro. O sea, lo experimentamos, pero rapidito. Claro, Mm. claro. Y aún así luego modificamos. Claro, es lo que os decía en el WhatsApp, que una cosa es el papel, en el papel muchas cosas encajan, pero luego cuando la practicas dices, y aún así no es lo mismo cuando tú la practicas en casa que cuando lo hace la gente. No hemos pensado en los tres. En lo- Aunque nos ha salido de chiripa, Sí. pero no En los pensamos. efectos, a ver, ¿puedo verla? Sí. Aquí, bueno. Recordar que para diseñar series, recomendación que os hago, aunque os salgan mal los dibujos, Sí, pero hacer los dibujitos porque lo vais a ver de un vistazo, Sí. Sí. ¿vale? De un vistazo vais a verlo. Lo hemos hecho. Sí. Empezábamos como era. Con la toma en Savasana Ujú. o Advasana, Mm, ¿no? Sí. Pusimos. Luego los Pawamutasanas, ¿vale? Ujú. Luego una nueva toma de conciencia en hoja plegada, porque un Ujú. poco el objetivo de la sesión era un poco la relajación. Ajá. Entonces ¿Vale? introducíamos la La respiración con la respiración Ujjayi. desde aquí. Entonces, aquí ya pues, indicábamos un poco que en la postura pues lleváramos la atención a la respiración, tratando de hacer la inspiración más corta, la expiración más larga. Y con el Ujú. sonidito. Con el- Luego empezábamos con las asanas, gato. Que las caranas. Karana, Para Surya Namaskar. Ujú.
Si era más A la pequeña salutación. Sí, como Sí. estábamos abajo todo el rato, nos seguíamos quedando abajo. Claro, como empezamos en hoja plegada, cogimos el Surya Namaskar, el de rodillas, Ujú. es el sencillo. Sí, la pequeña salutación. La pequeña saludación. Eso. Y Vale. luego, Y después. la toma de conciencia. Sí, era esta, ¿verdad? Ujú. Sí, Para integrar respiración Ujjayi. Esta era de pie, con rodillas flexionadas. sí, ahí nos Porque. pregunta. Ujú. En las posturas, la serie de asanas de pie. Entonces hacíamos Vale. la espalda, Utthita Tadasana, arriba, derecha, izquierda, Buenas. triángulo y la de abajo. Y de aquí vamos ya a las flexiones para irnos a la relajación. Vale. Que bueno, ya Ya saldrá. Madre mía. Adelante, hombre. Estás en tu casa. Sobre esto de la fluidez, hay una cosa que yo le llamo como comodines, ¿no? Comodines para moverte de unas posiciones a otras. Entonces, claro que tú puedes terminar la pequeña salutación al sol y ponerte de pie y ya está, pero también puedes fluir desde el saludo al sol, por ejemplo, desde Adho Mukha Svanasana, caminar con los pies o caminar con las manos o dar un saltito, las tres formas para subir, claro, ¿no? sí, hacerlo de O sea, forma que buscar. que no sea, ¿no? Sí. Exacto. No tienes un poco de pie o estoy tumbado. Exacto. Sí. No es que sea obligatorio hacerlo así, pero es una manera de darle más fluidez. Sí, está más como más enlazado. Exacto. Pues yo recomendaría Sí, ahora echarle un vistazo otra vez. Teniendo esos elementos, lo que hacemos es. Claro. Vamos Y dibujarla Vale. porque ahí se ven muchas cosas ya en el papel. Si luego además la practicáis, genial. Sí. Sí, ahí era. Y tú, Lorena, igual. Si te da tiempo a hacer alguna serie esta semana y practicarla, y el viernes a ver si nos da tiempo a ver las tres. ¿El viernes es festivo? Sí. El viernes es 1. Mayo. Pues al otro viernes. Vale, entonces 2 tenéis 2 semanas. semanas. Hacer 2 series, por lo menos. Da tiempo de hacer unas cuantas series. Vale, guay. Vale, pues entraremos a saco. Y bueno, las compañeras que no han estado, pues estaría bien que vieran esta clase para saber por dónde vamos. ¿Vale? José Manuel, si podéis alguno de los compañeros que haga una foto a la pizarra, aunque sea así un poco churro, porque no se ve Una bien. foto a la pizarra, pero que ¿Qué va? si es que no se ve nada. Tienen que ver la clase. Tienen que ver la clase porque si no, no van a entender nada. Vale, era Yo he porque no estado se veía. apuntando, yo he estado apuntando todo lo que Ah, ha ido vale, diciendo, guay. que supongo que será lo de la pizarra, y como lo he apuntado en Word, pues De lo todas paso maneras, y para que les sirva. claro, Vale. Yo también lo he apuntado, pero prefiero que se ve borrosito, que no se claro. ve a simple vista en el vídeo. Alex, que lo escribe todo muy bien. De todas maneras, todo esto lo vamos a ir desarrollando. O sea, esto era como una especie de introducción, ¿vale? Pero Sí. esto es lo que luego vamos a plasmar en la práctica, que a veces se quedan más con ejemplos prácticos que. Vale, sí, que con el esquema. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, Bueno, pues listo. venga. Muchas Hasta luego, gracias. buen fin de- A vosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.